Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es miércoles 10 de diciembre del año 2025. Un día como hoy, pero del año 1948, las Naciones Unidas establecieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 30 artículos que se violan flagrantemente en Cuba desde el 1 de enero del año 1959. El primero es el derecho a la libertad de expresión, y el régimen opresor castrista coartó la libertad de expresión desde el primer día de la llegada de Fidel Castro y su pandilla de criminales y asesinos militares de la cúpula dictatorial al poder. Tal fue así que suprimieron todos los periódicos, ocuparon la televisión, las radios, todo lo que tuviera que ver con comunicación fue prácticamente suprimido por el régimen, condensado en un solo periódico, una sola televisión, las emisoras radiales con una estructura política del Partido Comunista y de sindicatos que responden a los intereses del régimen y de chivatos y personas afines a esa dictadura como los únicos que podían transmitirle al pueblo lo que el régimen quisiera que se les transmitiera. El que no estaba dentro de esa línea simple y llanamente no podía ejercer el periodismo y fue perseguido, fue fusilado, fue eliminado, fue expulsado de Cuba todo el que disentía y tenía una opinión totalmente distinta a la del régimen dictatorial castrista. Así fue el caso de, por ejemplo, de el mismo Camilo Cienfuegos, discúlpenme, el comandante Hugo Mato, muchísimos Carlos Franklin, muchísimos periodistas que en un momento determinado estuvieron al lado del régimen en la guerra contra Batista, pero que a la llegada al poder de Fidel Castro en el año 1959 finalmente amordazó y coartó la libertad de expresión hasta nuestros días. Sabemos lo que ha sucedido, lo que sucedió con el movimiento San Isidro, lo que sucedió con escritores, artistas, periodistas, intelectuales, personalidades de la cultura que fueron prácticamente condenados al ostracismo o en su defecto fueron expulsados de Cuba y tuvieron que partir hacia el exilio, donde finalmente pudieron alcanzar voz y pudieron denunciar los crímenes de esa tiranía genocida y opresora que es el castrismo. El régimen opresor castrista viola sistemáticamente los derechos a la libertad religiosa, aunque en los últimos años que no les quedó más remedio y después del año 91 Fidel Castro en el quinto congreso del Partido Comunista de Cuba estableció de que los cristianos, los católicos, los santeros podían ser militantes del Partido Comunista, ha seguido la censura. El pastor, el sacerdote, el miembro de la religión yoruba que no mantiene una línea acorde a los principios de lo que ellos llaman la revolución, que es la represión, la vigilancia, la chivatería, el odio, la envidia y la maldad, simple y llanamente no puede predicar y profesar su fe como debiera ser en cualquier otra nación del mundo. En Cuba sí hay persecución religiosa y lo vemos en el caso del pastor Mario Félix Leonard Barroso, que al final tuvo que partir con su familia hacia el exilio porque al hablar de libertad, de derechos humanos y de igualdad y de cosas que en cualquier otro lugar del mundo se conversan y se expresan con la mayor libertad, él fue condenado, él fue castigado, él fue reprimido, él fue apresado, él fue vigilado y al final tuvo que partir de Cuba y hoy vive felizmente con su familia en el exilio, donde puede predicar con total libertad su evangelio sin ningún tipo de problema y de dificultad, mientras que sigue denunciando desde Washington D.C. los crímenes del castrismo. El régimen opresor castrista el derecho a la vida no lo respeta para nada. Un país donde hay tortura, donde los presos políticos en las cárceles sufren de tortura psicológica y física, donde los presos comunes igual están condenados al hambre, a la miseria, a las enfermedades, sin ningún tipo de observación por esos organismos internacionales que hoy continúan defendiendo a la dictadura opresora castrista. Porque déjenme decirles que Cuba ha sido un miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un país violador sistemático de los derechos fundamentales de su pueblo. Y esta es la realidad que se vive en Cuba. ¿De qué derechos hablamos? Derechos de la niñez, una niñez que desde que va al círculo infantil, lo que es daycare, en los Estados Unidos y en los demás países, pues son adoctrinados y les dicen que tienen que ser como el Che Guevara, como un asesino extranjero que fue a sembrar la muerte, el dolor, la miseria y el odio dentro de Cuba.
les dicen que el socialismo es lo mejor, los adoctrinan, les lavan el cerebro desde pequeños, desde que apenas tienen 3 o 4 años, y después los condenan a estar registrando en la basura, como hemos visto las imágenes a través de las redes sociales de niños y adolescentes registrando en la basura para encontrar materias primas y poder sobrevivir, para comer, descalzos, pasando 20.000 vicisitudes, miserias, desgracias. Vemos cómo los padres, en su frustración, en muchos casos que se han denunciado a través de nuestra página y otras plataformas en las redes sociales, abusan de esos niños ante su frustración y los golpean, los maltratan, los privan de sus derechos, que ya de por sí están privados por culpa de esa dictadura genocida y criminal castrista. O sea, de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que fue promulgado en el año 1948, el régimen opresor castrista, a pesar de ser signatario y de ratificar que iba a respetar esos 30 artículos, no se respetan ninguno en Cuba. En Cuba el único derecho que tienes es a guardar silencio, a bajar tu cabeza y a seguir sometido al hambre, a la miseria, a las enfermedades, a la represión y a todas las desgracias en las que el castrismo opresor lleva condenando al pueblo cubano desde el año 1959. En el día de hoy, María Corina Machado, la líder opositora al régimen de la narcodictadura de Nicolás Maduro, régimen orquestado, fue creado y dirigido desde La Habana, desde la cúpula dictatorial castrista, viajó hacia Oslo, pero no pudo, por cuestiones de seguridad, participar en el recibimiento de su premio Nobel de la Paz, un premio Nobel que muy merecido por su lucha sistemática en contra del régimen opresor de Nicolás Maduro, por alzar su voz después del fraude electoral del 28 de julio del año pasado, donde el régimen de Nicolás Maduro perdió las elecciones, ganó el mundo y sin embargo fue reprimido, fue suprimida las elecciones y Maduro se autodeclaró con el beneplácito y la complicidad de la Asamblea Chavista y de todos los funcionarios de ese narcorrégimen como presidente ilegítimo de Venezuela. Y en estos momentos María Corina Machado, su hija, acaba de recibir hace una hora aproximadamente el Premio Nobel de la Paz, y ella en las próximas horas, aunque no puede participar en las actividades del Comité Nobel por cuestiones de seguridad, estará haciendo declaraciones allí junto a Mundo García, junto a Mundo González, mejor dicho, desde Oslo, la capital de Noruega, donde han ido 4 presidentes de Latinoamérica a ofrecerle su respaldo y su apoyo a María Corina Machado por este tan merecido premio Nobel, que representa una esperanza de paz y de un cambio y del fin de una tiranía y de una narcodictadura para el pueblo venezolano, que ha sufrido muchísimo. Hoy 8 millones de venezolanos se encuentran exiliados por culpa de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Hoy, por ejemplo, en Cuba se encuentran más de 3 millones o 4 millones de cubanos, se encuentran exiliados alrededor del mundo por culpa de la dictadura castrista, la madre de todas las dictaduras de Latinoamérica, la que ha sembrado esta ideología de odio, de miseria, de desgracia, de hambre, de vicisitudes y de muerte, que es el castrismo opresor, que ya debería desaparecer del espectro político, económico y social del pueblo cubano, para dar paso a una nueva nación, una nación con derechos, con libertad, una nación con emprendimiento, una nación donde el trabajador reciba una remuneración honesta y acorde al sacrificio y a su trabajo, donde con ese salario pueda garantizar las mínimas condiciones de vida, la alimentación y el esparcimiento de él y de sus familiares, cosas que no suceden en Cuba desde el año 1959 por culpa de esa tiranía comunista que ha asolado al pueblo cubano y lo ha condenado al hambre, a la miseria y a todas las desgracias que conocemos que está padeciendo el pueblo cubano desde que llegó el castrismo opresor al poder. Por eso desde la Tijera News tenemos un compromiso con la libertad, con los derechos humanos, con el fin de la tiranía castrista. Seguiremos denunciando los crímenes del castrismo, sus violaciones sistemáticas a los derechos elementales del pueblo cubano. Seguiremos mostrando los cómplices y los máximos responsables de toda la desgracia que ha padecido el cubano desde que el castrismo llegó al poder, y lo seguiremos haciendo gracias a ustedes con la inmediatez y la veracidad que hasta hoy nos ha caracterizado. Seguiremos alzando la voz por Cuba,
por su pueblo, por el fin de las tiranías comunistas, no solo la cubana, sino la de Nicaragua, la de Venezuela y donde quiera que haya un régimen dictatorial en el resto del mundo, violando los derechos fundamentales y elementales de sus pueblos. Vamos a seguir desde La Tijera News llevándole a ustedes la realidad de lo que acontece en Cuba y lo haremos con inmediatez y con veracidad, no como lo hace la prensa castrista, la prensa del oficialismo al servicio de ese régimen opresor, ni como lo hace la prensa internacional acreditada en Cuba, cómplice de los crímenes del castrismo. Mi nombre es Juan Echezábal, esta es La Tijera, les deseo una linda jornada de miércoles, vivan los derechos humanos, libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba, patria, Dios y libertad. Bendiciones.